Niños, buenos días. El día de hoy vamos a empezar con nuestra clase virtual número 38. Vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología, un tema que ya conocemos, que lo vamos a profundizar el día de hoy. Área ciencia y tecnología, cuaderno. Nuestro tema: aprendemos sobre la diversidad de los animales amenazados del Perú. Nuestra meta va a ser aprender acerca de las formas de vida de los animales amenazados, así como sobre su clasificación y las características de sus hábitats. Ello permitirá reflexionar respecto de su cuidado, conservación para el equilibrio de la naturaleza. Muy bien, entonces vamos a aprender dos cosas el día de hoy: la clasificación de los animales y las características de sus hábitats. ¿Cómo vamos a aprender? Vamos a tener que investigar. ¿Listo? Muy bien. Para poder conducir mejor su investigación, una investigadora o un investigador debe informarse sobre lo que otros investigaron antes a lo largo de cientos de años. Muchas personas dedicadas a la ciencia han realizado investigaciones sobre los animales. Muy bien, entonces toda la información que vamos a leer han sido investigados con años anteriores, con anticipación, año tras año, por personas dedicadas a la ciencia. Muy bien, ¿qué vamos a investigar el día de hoy? Vamos a investigar a los animales, principalmente dos cosas: clasificación y características de sus hábitats. Muy bien, entonces empezamos. Observa las imágenes. ¿Reconoces a estos animales? ¿Qué animal es? El jaguar. ¿Qué hay a su alrededor? Hay pasto, está sentado, está echado, mejor dicho, encima de un tronco. Muy bien, todo ese a su alrededor vendría a ser su hábitat. ¿Cómo crees que se desplaza para ir de un lugar a otro? Muy bien, entonces en caso del jaguar, camina, ¿no? Corre. Listo, tenemos el guacamayo azul y amarillo. Todo lo que está a su alrededor es su hábitat. Entonces diríamos que su hábitat son los árboles. Listo. Muy bien, ahora, ¿cómo se desplaza? Volando. Tenemos a la tortuga. Todo lo que está a su alrededor vendría a ser su hábitat, ¿no? Listo. ¿Cómo se desplaza? Reptando, se arrastra, ¿no? Con sus patas cortas. ¿Por qué decimos que repta? Porque su abdomen, su estómago llega al piso a arrastrarse. Por eso se dice reptar. Listo, tenemos al calamar. El calamar, ¿cuál es su hábitat? El mar. ¿Cómo se desplaza? Nadando. El caracol, igual, todo lo que está a su alrededor es su hábitat. ¿Cómo se desplaza? El caracol se desplaza haciendo movimientos ondulatorios con todo su cuerpo. Entonces, como puedes observar, cada uno tiene sus propias características y cada uno tiene su forma de desplazamiento. Muy bien, esa forma de desplazamiento va a determinar el lugar de su hábitat. Muy bien, vamos a clasificar a los animales en dos grandes grupos: los animales invertebrados y los animales vertebrados. Empezamos con los invertebrados. Vamos a poner algunos ejemplos de invertebrados. Por ejemplo, tenemos el saltamonte, que pertenece a la familia mejor dicho, al grupo de los artrópodos y a la familia de los insectos. Listo. Tenemos al molusco o caracol. También tenemos al calamar. Todos estos animales no tienen esqueleto. Estos dos últimos animalitos pertenecen a la familia de los moluscos. Listo. No tienen esqueleto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la mayoría de los animales invertebrados son pequeños y algunos son enormes, como el caso del calamar, que llegan a medir hasta 5 metros de longitud en las profundidades del mar. Listo, vertebrados. En los vertebrados tenemos a los peces. ¿Listo? ¿Por qué decimos que es un vertebrado? Porque sí tiene esqueleto y tiene una columna vertebral que le va a ayudar a desplazarse. Después tenemos a los anfibios, así como la rana. Tenemos a las aves que poseen alas, pueden volar. Tenemos a los reptiles, que hemos dicho
se arrastran con sus patas cortas, su abdomen llega hasta el piso. Listo. Y tenemos a los mamíferos, que es un grupo muy grande y al cual también nosotros pertenecemos. Entonces concluimos diciendo, los vertebrados sí tienen esqueleto. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a definir los 5 grupos que hay en los animales vertebrados. ¿Cuáles son esos grupos? Grupo de los peces. Los peces viven en el agua, tienen aletas y escamas. Una gran cantidad de peces son omnívoros, es decir, se alimentan de animales y vegetales. ¿Cuál es el hábitat de los peces? El agua. ¿Listo? Poseen aletas para nadar y también poseen escamas para que su cuerpo esté protegido. Estos animales son omnívoros. Omnívoros significa que se alimentan de 2 formas a la misma vez. ¿Cómo? Comiendo animales y comiendo vegetales. En este caso de los peces, los pequeños comen lo que es el fitoplancton y el zooplancton, que vendrían a ser animales y plantas microscópicas que viven en el agua. Y los peces más grandes, pues van a comer a los peces más pequeños. Listo. El segundo grupo sería el grupo de los anfibios. Cuando son jóvenes viven en el agua y cuando crecen pueden vivir en la tierra. No tienen ni pelo, ni escamas, ni plumas. Se alimentan de insectos y lombrices. Ejemplo, las ranas y los sapos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su hábitat? Su hábitat es el agua cuando son pequeños y cuando crecen su hábitat es la tierra. ¿Listo? Entonces, es un dato muy curioso de los anfibios que pueden vivir en el agua y también en la tierra. No tienen pelo, no tienen escama y no tienen plumas. Entonces necesitan que su cuerpo esté húmedo. ¿Listo? ¿De qué se alimentan? Se alimentan de insectos y lombrices, lo cual significa que los anfibios son carnívoros. Muy bien. Un ejemplo de anfibios tenemos a las ranas y los sapos. Son los 2 grupos más grandes de anfibios. Muy bien, tercer grupo, tenemos los reptiles. Se desplazan reptando o caminando, tienen escamas o capas que cubren su cuerpo y respiran por pulmones. Por ejemplo, las iguanas, los lagartos, las serpientes, entre otros. En su alimentación, las serpientes se alimentan de roedores y las iguanas de vegetales. Entonces, como podemos observar, los reptiles se reptan. ¿Qué significa reptar? Significa que se arrastra. En el caso de la serpiente, se arrastra con todo su cuerpo. Y en el caso del camaleón, del lagarto, por ejemplo, ellos con sus patas cortas se movilizan, pero su estómago, como te había dicho más antes, se arrastra por el piso. Por eso se llama reptiles. Listo. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de roedores y las iguanas de vegetales. La mayoría de los reptiles son carnívoros y algunos que son vegetarianos. Por ejemplo, las iguanas. Incluso en algunas familias tienen mascotas a las iguanas, ¿no? Listo, te recuerdo, niños, que hay que dejar vivir a los animales en su hábitat. Cuando viven encerrados, pues son animalitos tristes, no son felices, no se acostumbran a vivir junto con nosotros. Lo que nos sucede pues con los animales domésticos, que ellos están acostumbrados a vivir con nosotros, pero en caso de los animales salvajes como la iguana y otros, necesitan de su hábitat para poder seguir viviendo. Muy bien, pasamos al tercer grupo, el grupo de las aves. Tenemos aves que vuelan y también tenemos aves que no vuelan, como por ejemplo los pingüinos. Los pingüinos no vuelan porque sus cuerpos son pesados y sus alas son cortas. Entonces, las aves tienen plumas, alas y pico. Son animales aeroterrestres. ¿Por qué decimos aeroterrestres? Aero porque algunos pueden volar y terrestres porque algunos pueden nadar. ¿Listo? En sí decimos aero, la mayoría puede volar, terrestres algunos pueden nadar.
Los pingüinos son aves que han perdido la capacidad de volar y tienen las alas transformadas en aletas para poder nadar. Se alimentan de peces y algunos moluscos. Viven en las costas y las islas rocosas para protegerse. Entonces, concluimos diciendo, las aves tienen plumas, alas y pico. La mayoría vuela y algunos pueden nadar, así como por ejemplo los pingüinos. Muy bien, hemos terminado con las aves. Ahora vamos a pasar al grupo más grande, que vendría a ser el grupo de los mamíferos. Se caracterizan por presentar mamas y respira por pulmones. La mayoría están cubiertos de pelos, como el perro, el gato o el oso. Muy bien, entonces los mamíferos tienen pulmones para respirar y algo muy importante, tienen mamas, lo que tú conoces como tetitas para amamantar a sus bebés. ¿Listo? Muy bien. Además, la mayoría está cubierto de pelos. Estos animales se alimentan de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, el oso, el cerdo, el mono, entre otros, comen carne y hierba. En el caso de la jirafa y el elefante, se alimentan de hierba. Significa que algunos son carnívoros y otros son herbívoros. ¿Listo? Leamos un poco sobre el jaguar. Este es un mamífero musculoso de extremidades y garras fuertes, con cola cilíndrica y gruesa. Se alimenta de cualquier animal que encuentre a su disposición. Por lo general, duerme en árboles, en el suelo o en cuevas. Muy bien, entonces el jaguar es un animal muy veloz y musculoso, es un animal carnívoro, se alimenta de cualquier animal. Muy bien, ahora pasamos al guanaco. Es un mamífero de huesos finos y de una altura aproximada de 160 centímetros. Es valorado por su largo y abundante pelaje de buena calidad. Vive en rebaños pequeños, es muy ágil y puede correr tan rápido como un automóvil. Esto es muy importante frente a sus depredadores, en especial el puma. El guanaco se alimenta de hierbas, musgos y tubérculos. Muy bien, entonces el guanaco pertenece a la familia de los camélidos sudamericanos. Sus primos vendrían a ser la llama, la alpaca y la vicuña. El guanaco es un animal muy especial, es valorado por su pelaje largo, listo y abundante. Además, estos guanacos se alimentan de hierbas, musgos y tubérculos. También está el guanaco, según a los informes, en peligro de extinción. Hola amigos, hoy hablaremos sobre los animales vertebrados. ¿Sabes cuáles son? Los vertebrados son los animales que tienen esqueleto interno articulado. Este esqueleto es el soporte del cuerpo y permite que se muevan. Los vertebrados se clasifican en 5 grupos: mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. ¡Uy! Me habéis pillado practicando este baile. Creo que ya le he pillado el truco. Bueno, otro día te lo enseño, porque hoy he venido a hablarte sobre un grupo de vertebrados: los mamíferos. ¿Sabes qué tipo de animales son estos? ¿No? Para eso estoy yo, para contártelo. ¡Atento! Los mamíferos son animales vivíparos, es decir, nacen del vientre de su madre. Las madres tienen glándulas mamarias que dan leche para alimentar a sus crías. Dentro de la boca tienen dientes para masticar los alimentos. La respiración de los mamíferos se realiza a través de los pulmones. Son animales de sangre caliente. Y la mayoría tiene el cuerpo cubierto de pelo. Pueden vivir en la tierra, el agua, e incluso pueden volar. Y ahora, unas cuantas curiosidades sobre los mamíferos. El mamífero más grande es la ballena azul. Puede llegar a medir 30 metros de largo, un poco más grande que una pista de baloncesto. ¡Uy! El caballo es otro mamífero. ¿Sabías que sus dientes no paran de crecer durante toda su vida?
Y aquí tienes otro mamífero. ¿Qué dónde está? Soy yo. Los humanos también somos mamíferos. Bueno, yo sigo practicando mi baile. ¡Hasta luego! Muy bien, niños, hemos podido observar entonces a los animales que tienen esqueletos, a los animales vertebrados. Y entre esos hemos visto en el video a los mamíferos. Dos cosas importantes para que puedas identificar a los mamíferos. Los mamíferos tienen mamas y procrean a sus crías dentro de su vientre, es decir, quedan embarazados, embarazadas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quedan embarazadas los mamíferos, entonces de esa forma se reproducen y se multiplican. Muy bien, entonces ya hemos conocido a los 5 grupos de animales vertebrados. Ahora vamos a hablar del hábitat. ¿Qué cosa es un hábitat? El hábitat es algo parecido al hogar de un animal, así como tú necesitas de algunas condiciones para vivir en tu casa. Por ejemplo, nosotros necesitamos techo para protegernos, ropa y alimentación. Los animales necesitan ¿de qué? Necesitan de un hogar. Ese hogar lo vamos a llamar hábitat. Ese hábitat va a ser todo lo que les rodea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, también cada especie animal necesita de un hábitat en el que pueda cumplir sus funciones vitales de alimentación, reproducción y refugio, como un nido, una cueva o una madriguera. Ese hogar lo vamos a llamar hábitat. ¿Listo? Entonces, algunos animalitos van a tener por hábitat los árboles, otros en la superficie terrestre, otros en el agua y así, de acuerdo a su desplazamiento. Ahora vamos a hablar del mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Algunos animalitos, para no ser devorados por sus depredadores, practican el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Muchos animales se mimetizan, es decir, toman colores parecidos a los de otros animales o del lugar en el que viven. De ese modo se ocultan. Entonces, mimetizarse significa imitar, convertirse, tomar en colores parecidos al lugar donde viven para ocultarse de los animales que se alimentan de ellos. Es decir, para no ser comidos o también en algunos casos se confunden entre la vegetación y buscan su alimento. Vamos a ver acá el caso de la rana hoja. Tenemos acá la rana hoja que se camufla en la tierra haciéndose pasar como una hoja seca para poder adquirir sus alimentos. Como estás pudiendo observar, esta rana hoja se confunde con una hoja seca. Entonces, a simple vista, los demás animalitos piensan que es una hojita y no lo pueden ver. Entonces, de esta manera, la rana con aspecto de hoja se alimenta y también se oculta de sus depredadores. Entonces, hemos observado a la rana hoja, sus colores la ayudan a mimetizarse y a ocultarse de sus depredadores y al mismo tiempo también poder conseguir sus alimentos. Muy bien, entonces ya hemos aprendido qué es mimetizarse. Mimetizarse es ocultarse. ¿Listo? Muy bien, en el caso de las mariposas que son coloridas, la mariposa, por ejemplo, tiene la propiedad de adquirir el color del lugar en el que se encuentra. De esta manera, cuando se posa sobre una hoja o una flor, también coloridas, se confunde entre tantos colores y así se protege. Entonces repetimos, las mariposas se protegen transformándose, adquiriendo el color de donde se encuentra. Por ejemplo, vemos que está encima de una flor naranja y se ha puesto de color naranja para que otros animales grandes no puedan verla y no se la coman. ¿Listo? En el caso de la rana, necesita de un suelo barroso y húmedo donde encuentre insectos, lombrices pequeños, caracoles. Por ello, la vemos siempre cerca de charcos, lagunas, ríos o estanques. Peligrosamente, en el hábitat de la rana también se encuentran sus depredadores. Uno de ellos es la serpiente, la cual se alimenta principalmente de este animal.
pero como hemos repetido, la rana es un experto en la sobrevivencia de suelos barrosos. ¿Por qué? Porque el suelo barroso es su hábitat y ese va a ser el lugar donde más lugar de supervivencia va a tener, además de que ahí encuentra a su alimento, que son los insectos. Listo. Vamos a reforzar nuestro aprendizaje con dos lecturas. Lectura número 1, ¿qué es la diversidad biológica? Seguramente te estarás preguntando qué significa la diversidad biológica. Bien, vamos a empezar indicando que la palabra biología se refiere a todos los seres vivientes. En este caso se va a referir a la flora y la fauna. La flora que vendrían a ser los vegetales y la fauna que vendría a ser los animales. En especial vamos a estudiar el día de hoy, vamos a investigar a las especies amenazadas. Por ejemplo, hemos visto que no todos son iguales, no todos se desplazan igual y su forma de comunicación son diferentes. Existen también otras especies de plantas, hongos y microorganismos que no puedes ver en las imágenes, pero sabemos que pertenece a la familia de los invertebrados. Este conjunto de plantas, animales silvestres que acabamos de mencionar representa a la flora y fauna. Se desarrollan de diferentes formas y hábitats, es decir, en varias condiciones de luz, calor, humedad, etc. Esta diversidad biológica permite la vida en equilibrio tanto de las personas como la de los demás seres vivientes. Es muy importante mantener la diversidad biológica y el equilibrio entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo de las poblaciones. Como habíamos dicho, cada animalito cumple una función muy importante en la naturaleza que va a permitir un equilibrio. Si desaparece un animal, entonces va a abundar otro y va a generar una plaga. Podría ser, ¿no? Listo, niños. Entonces, con esta información de la lectura número 1, vamos a leer la lectura número 2. ¿Cómo se clasifican los animales? Ya lo sabemos, los animales son seres vivos que pueden moverse por sus propios medios, están adaptados para arrastrarse, saltar, volar, nadar, caminar y correr. Según su desplazamiento, lo vamos a clasificar. ¿Listo? Muy bien. Todos los animales son heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Porque se alimentan de otros seres vivos. Algunos comen seres vivos como plantas y otros seres vivos como animales. Se clasifican en dos grandes grupos: el grupo de los invertebrados, los que no tienen hueso, y el grupo de los vertebrados, los que sí tienen hueso. Los vertebrados son los que tienen columna vertebral y otros huesos. Pueden ser mamíferos, peces, anfibios, aves y reptiles. Los invertebrados no representan columna vertebral ni otros huesos como los insectos, los caracoles y los calamares. Esto ya lo hemos desarrollado uno por uno. ¿Listo? Entonces, tarea para el cuaderno de ciencia y tecnología. ¿Qué vas a hacer en tu cuadernito de ciencia y tecnología? Vas a completar los cuadros. A continuación deberás responder acerca de las características de los animales que has conocido. ¿Te acuerdas de qué se alimentan? Completa el cuadro, escribe el nombre de algunos animales según su tipo de alimentación. Por ejemplo, animales herbívoros. Herbívoros, solo comen hierbas y vegetales. ¿Cuáles son? Entonces escribirás al costado. Animales carnívoros, solo comen carne. ¿Cuáles son? Omnívoros, los que comen vegetales y carne. Listo, terminado eso, en el siguiente cuadro escribe algunos ejemplos de mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves. Puedes escribir los nombres que se han mencionado en esta ficha u otros que también conozcas. Entonces escribimos los mamíferos. Recuerda que los mamíferos tienen mamas y su cría pues lo mantienen en su vientre en su gestación. Las aves pueden volar, los reptiles se arrastran, los peces nadan y los anfibios pues tenemos a dos ejemplares que no podemos olvidar. Los anfibios de pequeños viven en el agua y cuando crecen viven en la tierra. ¿Listo? Una vez terminado esta tareita, vas a continuar en tu cuaderno de ciencia y tecnología con toda la información que hemos leído anteriormente. Nos toca investigar ayudándonos de las preguntas. ¿Cuál va a ser nuestro problema, nuestra situación problemática? Algunos animales como el jaguar, el guanaco, el pingüino de Humboldt, el oso de anteojos y la pava aliblanca se encuentran en situación de amenaza, es decir, corren riesgo de desaparecer, ya sea debido a que las personas
personas lo cazan para el comercio o a que sus hábitats o ambientes naturales están dañados o destruidos. Entonces nosotros vamos a investigar 3 cosas. ¿Cómo el comportamiento de un animal afecta al lugar donde vive? Explica con un ejemplo relacionado con algún animal que te guste. ¿Listo? Siguiente pregunta para investigar: ¿cómo el comportamiento de algunos animales afecta al crecimiento de las plantas del lugar donde viven? Explicamos con nuestras palabras. Y la pregunta más importante: si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar eso a los otros seres vivos o al lugar donde vivía? Listo, estas preguntas son para investigar. Recuerda que cuando estamos investigando nos podemos equivocar. La clase de día de mañana pues dará respuesta a estas 3 preguntas de investigación. ¿Listo? Muy bien, después de haber respondido tus 3 preguntas que nos van a ayudar a investigar, en tu cuaderno de ciencia y tecnología debes contestar unas preguntas para que recuerdes cuánto conoces sobre los animales y qué más necesitas saber sobre ellos. Por ejemplo, ¿qué conozco de los animales amenazados? El día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido cómo se clasifican, ¿listo? Y ¿cuáles son sus hábitats? Muy bien, eso ya conocemos. ¿Qué necesito averiguar acerca de ellos? ¿Necesitas averiguar otras cosas? Listo, entonces eso puedes anotar ahí. ¿Qué haré con la nueva información que encuentre? ¿Qué debes hacer? ¿Debes leerlo nomás? ¿Debes adjuntarlo? ¿Debes organizarlo? ¿Qué debes hacer? Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? Si no entendemos, ¿qué hacemos? A ver, listo. ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de la lectura? ¿Qué estrategia usamos? ¿Cómo presentaré los resultados de mi investigación? Listo, niños, con la ayuda de este cuadro vamos a poder responder mucho mejor las 3 preguntas anteriores. Hemos culminado con lo que es el área de ciencia y tecnología. Recuerda que tu trabajito lo debes de presentar hasta el día de hoy, martes 2 de junio, hasta las 6 de la tarde. Listo. Ahora sí, fichas de trabajo, anillado, página 33. El día de hoy vamos a trabajar adjetivos demostrativos que indican distancia, cercanía o lejanía. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos acá: ese joven llegó tarde. ¿Cuál sería el adjetivo demostrativo? Ese. Segundo ejemplo: estaba caminando por aquel parque. ¿Cuál sería el adjetivo demostrativo? Aquel parque. Y finalmente, esta generación tiene futuro. ¿Cuál sería el adjetivo demostrativo? Esta. Muy bien, con estas indicaciones, ahora vamos a detallar un poquito más cuándo utilizamos los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, los adjetivos demostrativos que están muy cerquita a mí, lo tengo en mis manos, lo estoy mirando, lo estoy agarrando, lo estoy tocando, entonces diríamos este, esta, estos y esta. Si te puedes dar cuenta, pues esta va a ser la familia de la T de taza. Este, esta, estos y estas. Muy bien, está muy cerca a mí. Listo. El segundo grupo vendría a ser: está a una distancia media. Te puedo observar, está a 2 o 3 metros, estás muy cerca. No está conmigo, pero está cerca de mí. Está a una distancia media. Entonces, para eso vamos a utilizar ese, esa, esos, esas. Eso significa que está cerca de ti y yo lo puedo ver a una distancia media. Listo. Y finalmente, los que están lejos, recontra lejos, tanto de mí como de la persona que está conversando conmigo y muy cerca. Entonces, utilizamos aquel, aquella, aquellos y aquellas. ¿Listo? Entonces repetimos: si está cerca de mí, yo lo tengo, lo estoy agarrando, lo estoy tocando, lo estoy mirando, está en mis manos, entonces utilizamos este, esta, estos y esas. Si está a una distancia media y también está cerca a la persona con la cual yo estoy conversando, utilizamos ese, esa, esos y esas. Y si está recontra lejos,
Entonces decimos aquel, aquella, aquellos y aquellas. Muy bien, con estas indicaciones. Entonces, vamos a poner atención a los ejemplos. El adjetivo demostrativo. Subraya los adjetivos demostrativos. Esa muchacha tiene voz encantadora. ¿Cuál sería el adjetivo demostrativo? Esa. Aquella generación gloriosa. ¿Cuál sería el adjetivo demostrativo? Aquella. Esos villancicos nos gustaron mucho. ¿Cuál es el sustantivo? ¿De qué estamos hablando? Villancicos. Entonces, ¿quién está acompañando al sustantivo? El adjetivo demostrativo, esos. De la misma forma, vas a resolver los demás ejemplos. Listo, página 38, número 8. Completa con adjetivos demostrativos convenientes. Laura ha de llegar en... Puedo completar con el adjetivo estos días. Señores, son nuestros vecinos. Ah, están lejos, lejos. Entonces, ¿qué decimos? Aquellos señores son nuestros vecinos. De la misma manera, vas a identificar a qué distancia se encuentra la afirmación de las oraciones, si están cerca de ti o si están a distancia media o si están lejanos y vas a completar. Listo, niños, hemos terminado. Estas tareitas las vas a completar y las vas a enviar hasta las 6 de la tarde. Recuerda que a las 9 de la mañana nos estamos encontrando en la plataforma Google Meet. Eso sería todo, niños. Chao, niños, nos vemos.